a tenerte acá. Súper Mu- bienvenido. Muchas gracias, Marce. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, súper bien. Y me levanté como con una energía especial. No sé por Sí, qué. bueno, es Una fácil pila levantarte con ahí. una, es fácil levantarte con una energía especial estando en Medellín, ¿eh? Esto es mucho más, es mucho más fácil, ¿eh? Aunque sabes, ha llovido, hemos tenido unos climas, ha llovido mucho, unos extremos, o sea, mucho calor, pero también mucha lluvia. No ha sido tan primaveral como suele ser. Bueno, yo soy un enamorado, ya te lo dije, de Colombia y en particular de Medellín, así que soy un poco objetivo en este tema. Por aquí, bueno, en Barcelona 20 de agosto, entonces esto quiere decir dos cosas, ¿no? Una, que la ciudad normalmente se llena de turistas, ahora no por el tema del COVID, ¿no? Y la otra es que es terminalmente caluroso, y esto sí que es verdad. Y aparte de esto, pues estamos muy bien. Bueno, no, maravilloso. ¿Cómo sigues? Pues cuéntanos un poquito ahí, ¿estás bien de salud? ¿Pasó el COVID? ¿Ya estás súper bien? Sí, pasé el COVID hace 10 días, casi lo pasé sin síntomas, la verdad, estuve genial. Perdí el gusto y perdí un poco el olfato y lo recuperé al cabo de 3 días. Y luego sí que noté que el Volt me bajó un poco, pero claro, esto solo lo sabemos los frikis de la respiración, ¿no? Entonces el resto de la gente yo creo que no lo nota, ¿no? Entonces, he tenido Claro. muy pocos síntomas, entonces muy agradecido de poder haberlo pasado ya también, porque lo hablas, o sea, lo escuchas tanto hablar, ¿no? Que al final es, mira, lo he pasado y ya está. Y nada, he estado unos días en casa, he tenido tiempo de reflexionar sobre muchas cosas y aquí estamos, Marce. Bueno, maravilloso. Yo creo que pues si a uno le pasa, a mí no me ha pasado, pero chulearlo. Listo, pues me dio Bueno, en y mi caso, como lo pasé con muy pocos síntomas, pues nada, simplemente realmente no es bueno pasar ningún virus, ¿no? Preferiría no haberlo pasado, ¿no? Pero tal y como lo he pasado yo, la verdad, pues bien, bien, bien. sí, sí, bueno. Albert, pero entonces, pues comencemos por el principio. Yo les voy a decir que yo de este hombre conozco la página y los lives que hace. Pero que seas tú, que nos cuentes un poquito más sobre ti, cómo llegas al mundo de la respiración, que nos cuentes qué haces y por qué este amor por la respiración. Bueno, muy bien. Entonces, pues empezaré por el principio. Yo soy un chico de Barcelona, básicamente me dedico, más que, no me gusta decir que me dedico, sino que me pagan, ¿no? Me pagan para hacer consultoría de tecnología, entonces soy comercial de consultoría de tecnología antes de exportación. Ujú. Básicamente esto es para lo que me pagan y luego en mi tiempo libre soy un jugador amateur de baloncesto, ¿no? Y soy un ex respirador bucal. Ex y, respirador vocal. y me gusta decir ex respirador bucal porque este es uno de los objetivos que yo tuve al iniciar esta página, ¿no? Y todo lo que he venido haciendo, ¿no? Con el tema de la respiración. Me preguntas, Marce, ¿por qué te interesa la respiración? Bueno, me empezó a interesar la respiración cuando tenía 25 años porque empecé a ser asmático, ¿vale? Antes de eso, pues tenía una vida muy normal como todo el mundo. Después de eso también, pero simplemente asmático, ¿no? Ujú. Entonces, esto dificultaba mi vida de muchas maneras, ¿no? O sea, de golpe empecé a tener ataques de asma que nunca había experimentado. Entonces iba andando por la calle, me cogía un ataque de asma, me tenía que llevar el inhalador a todas partes. Entonces, un poco buscando soluciones, llegué al mundo de la respiración y ahora, aparte de ser ex respirador bucal, casi soy asma free, o sea, ya no tengo casi asma. Entonces, como puedes imaginar, soy un prescriptor de la respiración en todas partes porque realmente pues tuve un proceso de sanación en el que pude curar bastantes de las cosas bastantes de las respiraciones disfuncionales que tenía, ¿no? Que si quieres lo Ujú. podemos comentar hoy. Claro que sí. Bueno, y llegas a qué información, o sea, tú vas al médico, el médico te manda el inhalador y ves como que eso no es, pues, digamos que no cumple como lo que esperabas, tienes que estar dependiente del inhalador todo el tiempo, y en qué momento dices, no, venga, no hay otra cosa, ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo llegas a otra información que no está desde la medicina normal?
Muy buena pregunta. Me gustaría empezar por el principio, quizás, Marce, porque ya sabes que los humanos tenemos esta tendencia, ¿no?, a hacer departamentos de cosas, ¿no? Y es como lo que guardamos en carpetas, y la salud es igual, ¿no? Nos pensamos que, por ejemplo, la respiración no tiene nada que ver de todo el resto del cuerpo y realmente la salud es mucho más holística, ¿no? Entonces, tenía asma, pero no solo tenía asma, ¿no? Tenía una serie de problemas que los he ido tratando a medida que me daba cuenta de cosas, algunas por visitar a expertos y muchas otras por estas bendiciones de Internet, ¿no? Entonces, un poco la motivación también de empezar mi página era, encontraba mucha información y no estaba organizada de una manera que le pudiera ayudar a alguien que respirara mal o que tuviera asma, ¿no? Entonces, si quieres, empezamos por el principio, Marce. ¿Y cuál es el principio, no? El principio es miles de millones de años en nuestros ancestros, ¿no? Por eso hablo de esto de la salud holística y todo el tema, ¿no? ¿Qué pasa? Los seres humanos, esto me ha costado bastante entenderlo, ¿no? Pero los seres humanos somos estupendamente eficientes, ¿no?, en modificar nuestro entorno. Nos hemos vuelto especialistas en modificar nuestro entorno. Con esta facilidad de realmente modificar nuestro entorno hemos tenido muchas ventajas tecnológicas, ¿no? Poder cobijarnos, pues, estar en un ambiente caluroso o frío cuando queramos. El otro día también hablaba con Luke Mallorca Luke Wills en mi canal de Instagram también, y comentábamos la misma ropa, ¿no? Es una tecnología. Toda esta modificación del entorno realmente nos ha ayudado, pero también consigo se ha traído algunas consecuencias negativas para nuestra salud, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que cuando los seres humanos adoptamos la agricultura, pues, por ejemplo, hace 12.000, entre 12.000 y 14.000 años, nuestra altura bajó y nuestro cerebro se hizo más chico, más pequeño, ¿no? Entonces, esta era una de las consecuencias, por ejemplo, de estar completamente parado, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto, no? Porque muchas veces hablamos de la respiración disfuncional, que ahora si quieres lo comentamos de por qué respirar por la boca es muy malo y demás, que es una de las cosas que me pasaba. Y yo creo que gran parte del problema es la propia evolución del ser humano. ¿Por qué? Por los hábitos y la tecnología que hemos desarrollado a lo largo del tiempo, ¿no? Ahora si quieres vamos entrando, pero básicamente yo creo que hay dos periodos clave. Uno es la agricultura, ¿no? Realmente. Dime, a ver, yo voy a tomar nota porque es que esta información es de mucho valor. Entonces, hábitos. O sea, voy a ser un estudiante más. No, entonces, un poco para aclarar y que no se haga muy abstracto, ¿no? Los seres humanos somos súper buenos cambiando nuestro entorno, ¿no? Entonces, la agricultura realmente es una tecnología súper poderosa, ¿no? Porque nos permitió producir alimentos a escala, entonces juntarnos en ciudades y tener mucho más alimento, ¿no? Pero esto, a su vez, contrajo que no corriéramos tanto, que no camináramos, que tuviéramos el mismo tipo de comida y que tuviéramos acceso a menos variedad. Y no solo pasó, no solo pasó hace 12.000 años en la agricultura, también pasó en el periodo industrializado, ¿vale? Es decir, hace 300 años, ¿no?, cuando empezó el periodo de industrialización en Inglaterra, también esto lo podemos ver por las muestras demográficas que hay, que, por ejemplo, en Inglaterra, en 1730, la media de altura era de 1,70 y al cabo de 100 años perdieron 5 centímetros la gente. Entonces, con los procesos de industrialización, ¿qué pasó? Pues pasó que desarrollamos una tecnología que nos permitía empaquetar y embotellar los alimentos para que duraran más, que es una cosa súper, súper útil. Pero, a su vez, perdimos consistencia de esos alimentos. Es decir, hicimos alimentos más blandos. ¿Por qué explico todo esto? Porque con alimentos más blandos empezamos a tener dientes poblados, dientes superpuestos, ¿no? Es decir, dientes torcidos. Si tú tienes dientes torcidos y dientes superpuestos, tienes realmente menos espacio para tu lengua y para los tejidos de tu boca. Menos espacio para tu lengua y los tejidos de tu boca implica que tienes la lengua caída, ¿no? Si tienes la lengua caída, pues es muy posible que respires por la boca, ¿no? Esto, que parece ahora muy complicado,
es en realidad mucho más, que parece muy sencillo, en realidad mucho más complejo, ¿no? También con alimentos más blandos, ¿no? Como bollería industrial, todo esto, perdimos la habilidad de masticar, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora simplemente con un smoothie, Marce, tienes pues 90 calorías, ¿no? Nuestros ancestros para conseguir 90 calorías tenían que masticar cartílagos, tenían que masticar hojas, tenían que masticar muchas cosas, ¿no? Entonces, esta propia masticación ayudaba a desarrollar los músculos de la cara, ¿no? Entonces, todo esto lo digo porque mi proceso de sanación empezó un poco cambiando mi respiración de la boca a la nariz, ¿vale? Pero no es un proceso que sea muy sencillo si tienes problemas anatómicos, es decir, si tienes una boca pequeña. ¿Qué pasa? Mucha gente en nuestra sociedad tiene una boca pequeña. ¿Y esto por qué se ha dado? ¿No? Es realmente por malos hábitos, ¿no? Es por una consecución de malos hábitos, ¿no? Y aquí, si quieres, entramos en cuáles son los hábitos y demás. Bueno, Albert, es muy interesante lo que, pues como es la historia que nos narras, porque aparte de que perdimos tono y fuerza de los músculos de la cara, eh, fuimos perdiendo también longitud, principalmente del maxilar Correcto, inferior. Entonces, correcto. esa es la razón por la que no nos caben todos los dientes, pues para mí, o digamos aquí muy común, yo creo que en todas partes es muy común que siempre nos quiten las últimas muelitas, las cordales, porque generan mucho problema, o sea, no tienen espacio para salir y normalmente son como horizontalizadas. Un hueso, un maxilar muchísimo más corto y también ahí pues una vía aérea un poco más estrecha. Exacto, exacto. De hecho, a ver, esto no lo hemos comentado, ¿no? Pero hay dos grandes motivos por los cuales la gente respira por la boca, ¿no? Uno es por narices obstruidas, ¿no? Porque si tú tienes la nariz tapada, es un sinónimo de tener la boca abierta, ¿no? Y la otra, aunque parezca contraintuitivo, es que tengas la boca muy pequeña, ¿vale? Esto será ¿por qué? Porque si tú tienes la boca muy pequeña, tienes menos espacio para la lengua, para la campanilla y para otros tejidos. Entonces, como tienes menos este espacio, realmente estás como retraído, ¿no? Entonces, caras anchas, caras adelantadas, son sinónimo de vía respiratoria ancha y que te permite un buen flujo de aire, ¿no? Y hablo mucho de la lengua porque la lengua es, digamos, lo que une todo esto, ¿no? Porque tu lengua solo tiene dos posiciones, ¿vale? Es una posición, o es en el techo del paladar, que es imposible respirar por la boca, y es la correcta posición de la lengua, y cuando no está en el techo del paladar, está caída contra tu garganta. Entonces, si está caída contra tu garganta, pues, si te vas a dormir, es muy posible que desarrolles apneas del sueño. Además, es muy posible o sea, hay mucha gente que tiene la lengua más grande que su paladar, ¿vale? Entonces, si te ocurre eso, el problema no es de la lengua, el problema es del paladar, es que tienes una boca demasiado pequeña, ¿no? Entonces... Pero, dale. No, adelante, Marce, dime. Que cuando dices, pues inmediatamente se me viene a la mente la imagen de la conferencia de James Nestor cuando nos muestra cómo se nos ha ido alargando la cara y es la explicación de por qué pues, la lengua se vuelve mucho más grande y no nos cabe pues, en el paladar. Eso es, o sea, lo que sabemos seguro, porque tenemos restos fósiles de estos, es que tenemos la cara más estrecha, tenemos la cara más alargada y, en consecuencia, tenemos las vías respiratorias más estrechas también, ¿no? Okay. Entonces, es muy bonito hablar de respiración y de meditación y de apneas y tal, pero si no tenemos un buen fundamento, que es respirar por la nariz, de nada sirve, ¿no? Y antes de tener este primer fundamento, hay que tener un buen espacio anatómicamente, ¿no? O sea, simplemente fisiológicamente hay que desarrollar un buen espacio. Entonces, ya atándolo un poco todo, Marce, ¿cómo empieza mi periodo de sanación? Yendo al dentista, ¿vale? Wow. ¿Por qué? Porque yo no me di cuenta, pero justo en el momento que quería hacerme un tratamiento ortodóntico,
por otros temas que no tenían que ver a la respiración, mi paladar me lo hizo más ancho, mi dentista. Yo en ese momento no relacioné nada, ¿vale? Yo en ese momento estaba simplemente haciéndome un tratamiento, iba al dentista y punto, quería los dientes rectos. Pero una de las primeras consecuencias era el mismo periodo que yo estaba intentando ser muy consciente de respirar por la nariz, pero me costaba mucho. Al cabo de un año, cuando acabé este tratamiento ortodóntico, me di cuenta, reflexionando, digo, oye, respiro mucho mejor por la nariz ahora. Y realmente esto no es ninguna cosa banal, es algo que tiene mucho sentido, ¿no? Porque si tú tienes un paladar estrecho, es decir, si tú tienes la boca estrecha, tu lengua no te cabe. Entonces mi lengua no me cabía. No me cabía en el techo del paladar. Entonces, si tu lengua no te cabe en el techo del paladar, quiere decir que está obstruyendo tu vía respiratoria. Esto es muy común en la gente cuando crece, sobre todo en hombres y mujeres después de la menopausia, que desarrollan apneas del sueño. Entonces, la apnea del sueño es una enfermedad que está súper infradiagnosticada. De hecho, el 80% de las personas que tienen apnea del sueño no lo saben. Y del 80%, del 20% que sí lo saben, muchas tampoco tienen un tratamiento efectivo, ¿no? Entonces, y aparte es una enfermedad, bueno, es un trastorno que al final no puedes respirar bien porque tu lengua te obstruye mientras estás durmiendo, que está demostrado que puede llegar a cortar tu vida en 10 años, ¿no? Entonces, estas cosas son muy importantes. Muy importantes. Entonces, ¿qué pasa, no? Me doy cuenta de que después de hacerme este tratamiento ortodóntico respiro mucho mejor y ahí es donde empiezo a atar el puzzle, ¿no? Es donde pienso, oye, aquí hay algo más, ¿no? Hay algo más que solo respirar por la nariz, ¿no? También quiere decir que tener una cara bien desarrollada es tener una vía respiratoria bien desarrollada, ¿no? Y no puedes desvincular una cosa de otra. Y si quieres, un poco a partir de aquí podemos descubrir cuáles son los beneficios de respirar por la nariz y todos estos temas relacionados más con la respiración nasal, ¿no? Pero es muy importante, y quiero ponerlo muy de relieve, que es muy importante que las vías respiratorias de los niños se desarrollen correctamente, ¿no? Y aquí es la importancia de los hábitos, ¿no? Y es lo que digo, con las tecnologías nos hemos hecho la vida más cómoda, nos hemos ayudado en muchas cosas, pero también nos estamos volviendo más débiles, ¿no? Entonces hay tecnologías como, por ejemplo, el biberón, el chupete, este tipo de tecnologías... Incluso en los bebés, los alimentos, o sea, en los bebés, desde esa época nos procesan todo, o sea, todo es súper blando, todo es súper blando. Exacto, si tú comes comida blanda, te acostumbras a comer comida blanda, como las papillas en los niños. ¿Qué pasa? Lo que te acostumbras es a no masticar, ¿vale? Si no masticas, que es lo que te digo, que ahora con un smoothie puedes tomar 90 calorías y nuestros ancestros no tenían acceso a esto, ¿no? Es muy útil porque en un momento puedes alimentarte, pero es poco respetuoso con nuestra experiencia evolutiva porque nuestros ancestros masticaban horas al día, masticaban todo el rato. Entonces, esta propia masticación hacía que tuvieran primero dientes alineados perfectamente, ¿vale? Porque no tenían... Esto es curioso, pero las maloclusiones dentales, es decir, tener tu boca así, o un borde a borde, que se dice, que es simplemente tus dientes chocan entre ellos. Somos el único mamífero, de los más de 5.000 especies de mamífero, que tiene maloclusiones dentales. Wow. Somos el único. Y pasa lo mismo con o sea, digamos que eso va conectado a que somos los únicos que modificamos el patrón respiratorio correcto. Eso no le pasa a ninguna otra especie. Exacto. Y esto es curioso porque solo se sabe de 2 animales que a veces tienen maloclusiones dentales y son los gatos y los perros domésticos. Que esto te dice mucho, de hacia dónde va la dinámica, ¿no? La dinámica es que cuando estamos fuera de nuestro entorno natural, desarrollamos malos hábitos, ¿no? Malos hábitos que nos perjudican. Entonces, todo esto
liga muy bien con el tema de que realmente lo mejor lo mejor para asegurarnos que respiramos por la nariz, que es la correcta respiración, casi todo lo mejor es preventivo, no es después. Casi lo mejor que podemos hacer es asegurarnos que nuestros niños comen bien y comen comidas consistentes, que ¿Real? mastican, exacto, comidas reales y que mastiquen, que las mujeres, que las madres amamanten. Esto es algo muy importante, porque en el periodo de amamantamiento es realmente cuando se desarrolla la cara Ujú. y cuando se desarrolla el hábito de poner la lengua en el paladar. Realmente Wow, es allí, wow. realmente es allí, en ese momento, donde se desarrolla este hábito de poner la lengua en el paladar y como el otro día hacía un post de esto, intenta respirar con la boca, con tu lengua en el paladar. Es imposible, no se puede, No se puede. no se puede. Entonces, si tú tienes la lengua en tu paladar, es anatómicamente imposible que respires por tu boca, entonces no vas a respirar por tu boca, pero no solo eso. Al tener tu lengua en el paladar, que es un músculo, tu lengua, estarás forzando, está en la base del cráneo la boca al final. Entonces, Ujú. estarás forzando a que los músculos de tu cara no se atrofien, no se vengan Wow. abajo y te desarrolles unos buenos maxilares, te desarrolles una buena mandíbula, que aparte es un buen beneficio, ¿no? Porque te vuelve más guapo, ¿no? Que todo Total, el mundo quiere estar más guapo, ¿no? Supongo. total. Y entonces, esto es un poco, lo que tenemos de evidencia, Marce. También, ¿qué más sabemos? Sabemos, por ejemplo, que cuando hay dentistas que han hecho experimentos con esto, ¿no? Como hay, por ejemplo, un dentista que se llama Harbour, que en los años 60, 70 hizo experimentos con monos, ¿no? Que esto los cuenta James Nestor también. Son unos experimentos un poco macabros, ¿vale? Pero lo que hizo este tipo es cogió unos monos y básicamente hizo unos experimentos donde les tapaba la nariz, ¿vale? Y les obligaba a respirar por la Por la boca. boca. Entonces, ¿qué se dio cuenta? Se dio cuenta que cuando hacía esto, estos macacos, porque eran monos macacos, desarrollaban dientes superpoblados, mandíbulas estrechas, caras estrechas y evidentemente respiración bucal, porque no podían hacer otra cosa, ¿no? Eh, entonces, dos cosas, ¿no? La gente respira por la boca por dos motivos, ¿no? Una, porque tienen una boca muy estrecha o porque tienen la nariz obstruida, ¿no? Ujú. Y a veces son vasos comunicantes. Pero abordar estas dos cosas se vuelve Muy indispensable, ¿no? sencillo. Y sabes, no, y sencillo. O sea, ya mencionaste uno muy importante, comida real y pues alimentación, pues de la mamá. O sea, evitar esa tecnología que a veces pues es necesaria, pero si una mamá puede amamantar a su bebé, o sea, dele prioridad a esa forma de alimentación. Y lo otro, Albert, yo te puedo mencionarlo acá, y es el lavado nasal. El lavado nasal es una técnica que yo digo, podría haber más o menos 50, 70 años en esta cultura latina. Pues no sé en otras culturas, pero más o menos en esta cultura latina estamos hablando de unos 50, 70 años la práctica del lavado nasal. Y vamos y devolvernos un poquito, o sea, recién nacidos, no aprendemos a sonarnos la nariz con fuerza, más o menos hasta que tenemos 3 o 4 años. Uh -huh, uh -huh. Entonces, si no tenemos, si al bebé con un cuadro gripal no se le hace lavado nasal, la única opción que tiene para respirar es abrir la boca. Y Correcto, desde ahí, desde esa época, desde ese momento, pues aparece ese hábito, ese mal hábito de respirar por la boca. exactamente, Entonces, exactamente. dos cosas fundamentales, pero completamente fáciles de aplicar. Comida real y lavado nasal cuando el bebé lo necesite. Digamos que en otras culturas, los yogis, por ejemplo, tienen esa información y ellos se lavan la nariz, como higienizarse la boca, como ellos mantienen su nariz muy despejada, muy despejada. Esta cultura latina, muy poco. Eh,
de hecho, yo siento que soy también como una, no sé, rehabilitada, yo creo, rehabilitada de este proceso, porque pues mi mamá nunca me lavó la nariz, nunca me lavó la nariz, y yo tenía cuadros de amigdalitis y Ah, inflamaciones en orofaringe cada 3 meses. ¿Qué decide el médico? Quitarme las amígdalas, las- quitarme las adenoides, quitarlas porque se inflaman cada 3 meses. Pero miren, después de 30 años, yo tengo 30 años y mi mamá me dice, Marcia, yo nunca te lavé la nariz. Yo, ¿Y ahora mejoraste entiendo. con la, Marce, mejoraste con la operación de quitarte los adenoides Pues y digamos la- que mejoré, pero sumado a eso se vienen muchos problemas. O sea, también una dentadura torcida, me hago ortodoncia más o menos desde los 13 a los 15 años con todo lo instrumental que pues hace el campo de la odontología para que Sí, pudieran tener unos dientes más o menos eh, normal, pues, ¿cierto? sí. Pero ya ahorita en la adultez, o sea, a mí hace 2 años me quitaron las cordales porque no tenía espacio para las cordales. Y Vale. ya me habían quitado muelas de ese tratamiento de adolescente, pues de 12, 13 años, me quitaron muelitas para intentar pues como que los dientes quedaran derechitos. Y hace 2 años me quitan las cordales porque no tienen espacio. Entonces realmente, digamos que sufro consecuencias y ahorita en la adultez, digamos por la información que hemos recibido, pues cuido mucho la respiración. Pues al dormir, al hacer deporte, o sea, completamente quitar el hábito, pero seguramente pues tengo un maxilar. Sí, pues se quedó pequeño porque la solución fue quitarme los dientes, sí, extraerme los dientes que no tenían espacio no tenían espacio, literal, no tenían espacio. Claro, Entonces, es que esto me interesa mucho, Marce, también porque he visto algún estudio de niños que cuando les quitan las amígdalas, niños respiradores bucales, ujú, en concreto hay un estudio muy interesante que mide a niños que tienen TDAH, ¿no? Este síndrome de déficit de atención y de atención. hiperactividad, que cuando les quitan las amígdalas se les va el TDAH, o sea, dejan de tener hiperactividad porque empiezan a respirar bien por la nariz. Porque realmente una hipertrofia de amígdalas, tener las amígdalas muy grandes, es una de las causas una de las causas principales de respirar por la boca, ¿no? Mucha gente que tiene hipertrofia de amígdalas, ¿no? Como tiene las amígdalas muy grandes, tiene menos espacio, digamos, en la vía respiratoria. Entonces, siempre que tienes menos espacio en tu vía respiratoria, lo normal es abrir la boca porque es un orificio más grande y tienes la sensación de que te llega De que más aire. puedes tomar. Ujú. Pero esto en niños, o sea, yo creo que llegará un momento, y esta es mi pronóstico, que los niños de TDAH, muchos se darán cuenta de que realmente lo único que les pasa es que son respiradores bucales. Vocal. Y esto es bastante fuerte si lo paras a pensar, ¿no? Porque, a ver, pedirle a un niño o a un adulto, me da igual, pedirle a alguien que respira por la boca, que se concentre, es como pedirle a un bombero que entre a un edificio en llamas a apagar el edificio con una antorcha. No va a funcionar. Es que no va a funcionar. ¿Por qué? Porque, bueno, esto ya lo sabes tú, Marce, pero vas a tener tu sistema nervioso simpático activado, vas a estar en ese estado de lucha o huida, entonces no te vas a concentrar. Total. Entonces, esto en adultos es muy malo, pero es especialmente perjudicial en niños que están en ese proceso de desarrollo cognitivo, donde realmente están desarrollando las capacidades que luego pues, incrementarán de adultos, ¿no? Ujú. Están construyendo una fundación, ¿no? De su desarrollo, ¿no? Total. Eh, entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque realmente yo, por ejemplo, siempre he sido un niño muy nervioso. Entonces, nunca me lo había cuestionado. Yo, por suerte, nunca he tomado pastillas, porque también estas pastillas las prescribían como ibuprofeno casi, ¿no? Las prescribían a todo el mundo. Tuve la También. suerte de que mi madre es doctora, entonces ella siempre me dijo, mira, yo creo que eres un niño normal, no hace falta que te tomes pastillas. Pero sí que veía en mi entorno niños donde se tomaban pastillas para el TDA. Y da la casualidad que muchos son respiradores vocales y me fijo ahora, ¿no? Y realmente
el motivo principal, Marce, por el que he creado esta página y por el que divulgo esta información, es porque cuando salgo a la calle veo respiradores bucales en todas partes. Okay. Es que están en todas partes. Entonces pienso, ¿cómo puede ser que esta información no sea mainstream, ¿no? No, digamos, no estemos... Porque hay pocos hábitos que puedes corregir tan fácilmente que te van a dar tantos beneficios, ¿no? Porque es un hábito fundacional de la vida, ¿no? Entonces, estamos todo el día haciendo hacks de no sé qué, ayuno intermitente, todas cosas mucho más complicadas que cerrar tu boca, ¿no? Y que te van a dar menos beneficios que cerrar tu boca, ¿no? Entonces, cierra tu boca y pon tu lengua en el paladar y empieza a vivir una vida más sana, ¿no? Porque realmente el impacto que tiene sobre tantas cosas, que ahora comentaremos si quieres, es muy grande, ¿no? Entonces, lo primero que mencionaría es sabemos que nuestros ancestros, esto no podemos saber si nuestros ancestros, por ejemplo, tenían apneas del sueño. Lo que sí que sabemos es que tenían bocas más anchas, y bocas más anchas implica que podían tener la lengua en el paladar y, por lo tanto, intuimos, cuando escuchamos a especialistas del sueño, intuimos que nuestros ancestros no roncaban casi y no tenían apneas. Pero no lo podemos saber. Lo que sí que podemos saber es que casi seguro eran respiradores nasales y no eran respiradores bucales porque tenían esa estructura para poder respirar por la nariz sin dificultad y no contraer, digamos, problemas para respirar por la nariz, ¿no? Entonces, sabemos que ellos no respiraban por la boca y nosotros mucho respiramos por la boca. Entonces, ¿cuántos respiramos por la boca? Y aquí es el gran dilema, ¿no? Porque siempre que miro estudios, realmente son muy inconcluyentes los estudios de cuánta gente respira por la boca. ¿Por qué? Por un motivo muy sencillo, ¿no? Porque nadie se pone de acuerdo en cuánto tiempo debe respirar por la boca para ser un respirador bucal. Es decir, si respiras el 50% del tiempo por la boca, eres respirador bucal. Si respiras el 75%, eres respirador bucal. Si respiras solo por la noche cuando duermes, eres respirador bucal. Nadie lo sabe, realmente. O sea, nadie sabe qué es la definición de un respirador bucal. Simplemente se sabe que hay gente que respira más por la boca que por la nariz. Aquí Mónica nos pregunta... Pero yo digo una cosa, o sea, no sé, o sea, digamos pues si vemos la naturaleza, por ejemplo, los felinos que lo hacen muy bien, a mí me parece que son, digamos, una especie de cuidan muy bien su respiración, los perros han sido más domesticados, pero los felinos, ellos todo el tiempo respiran por la nariz, o sea, yo creo que, pues, estoy como siendo un poquito, elevándome mucho, pero no hay que, o sea, es fácil definir un respirador bucal. Si abres la boca mientras haces ejercicio, si roncas, yo creo que los estudios que más... yo creo que hay dos estudios que son bastante importantes. Uno que es del International Journal of Medicine, creo, que hizo un estudio con 60.000 personas, por lo tanto es bastante amplio, en Estados Unidos, y se dio cuenta que el 40% de la gente tiene obstrucción nasal crónica, ¿no? Entonces, esto te quiere decir una cosa, ¿no? El 40% de la gente que tiene crónicamente la nariz tapada, esto quiere decir que tiene la boca abierta seguro. Y luego hay un estudio que mide el porcentaje de gente que abre la boca cuando duerme. Y esto suele ser en 60-70% del mundo. O sea, es una epidemia completamente. O sea, hay mucha gente que durante el día realmente no respira por la boca, pero durante la noche sí, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría un poco cerrar antes, lo digo para la gente que nos esté escuchando, Marce. Cuando digo esto, ¿qué quiere decir tener una boca pequeña, ¿no? Porque mucha gente a lo mejor se lo está preguntando. ¿Tengo una boca pequeña? ¿No tengo una boca pequeña? Hay algunas maneras... esté pensando como que si tengo una boca pequeña, pues nada, voy a morir. Pues sí me entiendes, como que... Sí, vamos a definir. Albert, yo creo que, o sea, como hemos dicho, este tema es muy extenso, pero quedémonos como con ese relato y yo te propongo que hagamos un segundo live para que hablemos del tema de hábitos. Por supuesto. Porque, pues le demos como un poquito más de énfasis a este principio que es muy importante para luego hacer uno adicional con hábitos que podemos hacer, bueno, y vamos a ampliar como un poquito la información. Genial. Me parece bien. ¿Quieres que hablemos de los beneficios de la respiración nasal, Marce? ¿Te parece bien ahora? Y vas a mencionar el tema de la boca pequeña. Entonces, como ahí, vale, la boca pequeña. Entonces,
Dos maneras, yo creo que son las dos maneras más fáciles, y te diremos tres, venga. Las tres maneras más fáciles para saber si tienes la boca pequeña o no en relación a tu vía respiratoria, ¿no? Una es si te ves la campanilla, ¿vale? Posiblemente tienes una buena vía respiratoria, ¿vale? Entonces, cuando abres la boca, si no te ves la campanilla, posiblemente tengas menos espacio respiratorio y posiblemente tengas la boca pequeña, ¿vale? Esta es una manera fácil de verlo. Segunda manera, si tu lengua no te cabe en el techo del paladar, como hemos mencionado antes, tienes una boca demasiado pequeña, porque no es problema de tu lengua, es problema de tu boca, ¿vale? No es que tengas la lengua demasiado grande, eso no tiene sentido, ¿vale? Entonces, segunda manera de verlo. Tercera manera de verlo, si cuando sonríes tienes espacios en negro, aquí, ¿ves como que aquí tengo un poquito de agujerito negro? Tienes la boca demasiado pequeña también. Entonces, haciendo estos test, puedes darte cuenta de si tienes la boca pequeña o no. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Evidentemente con ortodoncia, ¿no? Por eso yo reivindico mucho la figura de los dentistas especializados en vías respiratorias. Y esta figura es fundamental. Conseguir que las personas tengan anatómicamente una buena estructura para respirar bien es fundamental. Y eso solo se consigue ampliando tu arco dental. La manera de ampliar tu arco dental es simplemente con ortodoncia. ¿Qué pasa? Que la ortodoncia actual se ha desvirtuado, ¿no? De hecho, la misma palabra ortodoncia viene de orto, que quiere decir recto, y dontos, que quiere decir dientes, ¿no? O sea, dientes rectos. Es decir, la ortodoncia moderna lo único que hace es poner los dientes rectos. Y muchas veces practican extracciones dentales, pero esto no tiene ningún sentido. Es que no tiene ningún sentido, porque ¿acaso el oftalmólogo te dice que te tiene que quitar un ojo? ¿Verdad que no? No, Albert, yo como que no, o sea, a mí me duele procesar esta información, de verdad, o sea, porque es que es un contexto muy amplio que, mira, involucra otros profesionales que se han dedicado a poner los dientes rectos. A mí me quitaron 6 dientes, o sea, 6, Lo sé. 4 para la ortodoncia y 2 ya de adulta. Es que esto yo creo que la verdad es que es una epidemia esto, Marce. O sea, ya sé que te preocupa porque ahora mismo te ha pasado a ti, pero es que cuando hablo con mucha gente, es impresionante la gente que le han practicado extracciones dentales. Y realmente, o sea, que te digan que no necesitas un diente, no tiene sentido a nivel ni evolutivo, ni práctico, ni nada. Es como decirte que no necesitas un ojo, ¿no? Porque realmente lo único que quiere decir es que tus dientes se han superpuesto por malos hábitos o por lo que sea. Entonces, en lugar, como quieres una bonita sonrisa como todo el mundo, el dentista, en lugar de hacer espacio para esos dientes y ampliar tu arco dental, lo que ha hecho es quitar y juntarlos. Entonces, la mayoría de dentistas, o sea, entonces, ¿de qué va todo esto? Esto va o sea, se ha hablado mucho, ¿no? Y ahora se está poniendo mucho de moda, por suerte, la medicina evolutiva, ¿no? Ahora yo creo que se está empezando a poner de moda y espero, fingers crossed, ¿no? Que sea ahora la ortodoncia evolutiva. Yo sigo a muchos dentistas que piensan, o sea, que piensan así, ¿no? Que piensan más en expansiones que no en extracciones. En Instagram, como el doctor Steven Lin, como el doctor John Mew, como el doctor Mark Burgin. Y de hecho, por este último, por el doctor Mark Burgin, es por el motivo que empecé a taparme la boca por la noche. O sea, no fue justamente por Patrick McKeown, empecé realmente lo conocí por un dentista. Entonces, veo que nos preguntan algo aquí. Mi hijo chupó dedo varios años, su paladar está muy hundido. Marce, es importante que se lo lleves a un dentista y que puedas mirar esto, ¿no? También un otorrinolaringólogo, algún especialista, porque tener un paladar estrecho y en forma de V no es natural, ¿vale? Y esto le puede acarrear muchos problemas
en su futuro, ¿no? Entonces, no te preocupes, es bueno que te des cuenta que pasa esto y que lo puedas tratar con un especialista. Pero es importante, si ahora es pequeño, es un... No sé cuánto, no sé qué edad tiene Marce, pero si es pequeño, cuando más pequeño, mejor para tratar el hábito. Mejor. Yo lo he corregido, ¿vale? Entonces aquí nuestro cráneo está lleno de suturas, ¿no? Entonces, en nuestro paladar, aquí justo en medio tenemos una sutura, ¿no? Entonces te pueden poner un aplicador que lo que hace es ampliar la sutura, ¿no? Cuanto más grande eres, cuando mayor eres, más necesidad de este aplicador tienes. Cuando más joven eres, lo puedes conseguir simplemente metiendo tu lengua en el paladar, ¿no? A ver, aquí hay Wow. alguien que nos dice... A mí me quitaron uno porque tenía a mis 21 años un diente de leche y según el odontólogo necesitaba espacio para bajar el otro que estaba en el paladar. Esto, Alejandra, es muy típico. Bueno, yo simplemente para referencia, yo tengo 6 dientes de leche. 6 dientes de leche. Wow. Y además tengo 26 dientes, que lo normal es tener 32, ¿vale? Entonces, esto lo explico porque realmente evolutivamente no tiene sentido que tenga tan pocos dientes. Yo creo que mi madre también tiene pocos dientes y mi padre también. O sea, yo creo que esto evolutivamente, simplemente, y al menos en mi caso, estoy desarrollando menos dientes que en mis ancestros porque tenemos bocas más pequeñas, entonces no nos hace falta tantos dientes. Pero Wow. no se está hablando del impacto que tiene en nuestra vía respiratoria y esto es lo fundamental, ¿no? Marce. Sí, eso es lo más importante. Sí, yo creo que es como poner en contexto lo que ha pasado con nuestros cambios eh, anatómicos para llevar ese mensaje de la respiración. Entonces, digamos que quedémonos con dos mensajes bien importantes, Albert, y dejamos la segunda parte, si te puedes programar, para el próximo sábado a la misma hora, pues porque esta información es muy importante. Intentaremos. Entonces, quedémonos con esta estructura de la cara, de nuestras vías respiratorias, se cuida desde que somos bebés, porque desde ahí comenzamos a tener esos cambios por malos hábitos. Importante, la comida real y mantener la nariz del bebé bien despejada. De hecho, el libro de James Nestor también menciona que en unas culturas las mamás succionaban la nariz de los bebés para sacárselos, pues Sí, para desobstruirle la nariz, para desobstruirle de la nariz. hecho, de hecho me lo he traído este libro por si hablábamos de esto, Marce, pero hay este libro que se llama, no sé si se ve, Ay, sí, bueno, básicamente ese es de Patrick. es el de George Catlin, ¿vale? Que Ah, yo tengo el de Patrick. se llama Shut Your Mouth and Save Your Life, que es muy descriptivo porque simplemente cierra Ah, la sí. vida. Que es este tipo, ¿no? Era un pintor que en Estados Unidos en la década de 1860 dejó, o sea, él pensaba que las culturas nativoamericanas se iban a perder, ¿no? Por la influencia occidental, de hecho lo pensó muy bien porque es lo que acabó pasando casi en todas partes, y se fue a registrar estas culturas nativoamericanas. Y en lugar de pintar, que también lo hizo, además se dio cuenta que casi todos los nativos americanos tenían el hábito de cerrar la boca y las mujeres, en concreto las madres, cuando veían a un niño tener la boca abierta, le pinzaban los labios Ujú. para que no respirara por la boca cuando estaba durmiendo. Y sí, ya hablaremos también en la siguiente charla de las cosas buenas de respirar por la nariz, que no hemos explicado ninguna, pero hay muchísimas, ¿no? Pero si algo quiero que se quede la gente es que cierren su boca, que pongan la lengua en el pecho del paladar y que seguramente la manera más rápida de darte cuenta del poder de respirar por la nariz es taparte la boca por cuando duermes. Porque la sensación que tienes al despertarte esa primera vez, cuando tienes la boca tapada, yo me tapo la boca todas las noches, con esparadrapo. La sensación que tienes al día siguiente... Perdóname ahí. O sea, tú lo haces todas las noches. Yo empecé a hacerlo y hubo como un momento en que yo, listo, ya lo puedo hacer, o sea, ya no lo necesito. Entonces dije, yo creo que al principio, mientras tenemos tono muscular, la tapamos, pero tú te la sigues tapando siempre. O sea, si tú lo haces, yo también lo voy a hacer. Sí, de hecho lo he traído para enseñártelo. Yo me lo tapo con esto.
sin trampa ni cartón. A la gente, si tiene alguna duda, en mi página de Instagram, mi link, tengo ahí puesto un artículo que hablo sobre el mouth taping, ¿no? Que es simplemente taparte la boca por la noche para dormir, ¿no? Tengo un artículo que explico cómo lo hago y por qué lo hago, ¿no? Pero el motivo principal, simplemente para no respirar por mi boca, y el impacto que tiene, o sea, cómo me siento yo al día siguiente cuando me despierto, la diferencia es increíble, Marce. O sea, es que no tiene nada Abismal, que abismal, total, abismal. ver. ¿Cómo sabes si respiras por la boca durante la noche? Evidentemente, lo mejor es que te lo diga alguien. Si no duermes con nadie, que no te lo puede decir, como era mi caso, hay muchas referencias para saber si respiras por la boca o no. Si te levantas con la boca seca, seguramente respiras por la boca. Si te levantas varias veces durante la noche a orinar, seguramente respiras por la boca. Si necesitas hidratarte mucho durante la noche y te vas a dormir con una botella de agua, también. Si chirrías con los dientes, ¿vale? Esto durante la noche es posible también que respires por la boca, aunque parezca contraintuitivo, porque tu organismo está buscando maneras para respirar, realmente, muchas veces. O Dios mío. sea, o sea, pueden ser indicadores de que respiras por la boca durante la noche, y el que nunca falla es, aunque parezca ya una tontería, es si respiras por la boca durante el día, quiere decir que respiras por la boca durante la noche también. Si babeas, a mí ese fue como el más significativo. También, si babeas también. Sí, sí. Yo me mal... Totalmente, totalmente. Entonces no puedo explicar, o sea, se hace muy difícil explicar los beneficios de taparte la boca por la noche, porque lo mejor es que los experimentes cada persona por sí mismo. Pero es que simplemente la claridad mental que tengo ahora cuando me levanto por las mañanas no la había tenido nunca en mi vida. Es que no la había tenido nunca en mi vida. Y además, como una anécdota, te diría, Marce, siempre le decía a mis amigos yo, ¿sabes que hay gente que se ducha por las noches y hay gente que se ducha por las mañanas? Yo siempre les decía a mis amigos, no, yo necesito ducharme por las mañanas antes de salir a casa. No solo por un tema de higiene, sino para despertarme, porque estoy hecho polvo. Es que estoy hecho polvo. Y ahora esta sensación ya no la tengo. O sea, no necesito una ducha para despertar. Estoy activo. Estás Ya. súper bien, súper bien. Exacto. Evidentemente, tengo mis adicciones a la cafeína y todo, como muchísima gente, ¿no? Pero el nivel de claridad mental es mucho mayor, ¿no? El que tenía antes. Eso tiene que ver, Arturo Reyes pregunta, ¿eso tiene que ver con todo el rollo del mewing? Evidentemente, el mewing, para referencia a quien lo esté preguntando, el mewing viene, ¿vale? Es una moda de internet, ¿vale, Marce? Que es difundida por un tipo que se llama John Mew, que es un ortodoncista inglés, que explica todo esto mucho mejor que yo, y básicamente es una moda que se ha puesto de moda en adolescentes, sobre todo, que aboga por poner la lengua en el techo del paladar. Porque dicen, y es realmente así, que si pones la lengua en el techo del paladar te vuelves más guapo, porque realmente con el tiempo es un hábito que, si tú pones la lengua en el techo del paladar, tus maxilares se van a definir más y tu mandíbula se va a definir más, ¿no? Por tanto, es un ortodoncista que se llama John Mew, británico, y por eso la moda se llama mewing, ¿no? En internet, si para quien lo quiera buscar. Y luego aquí nos preguntan, ¿qué opinas de que retiren las muelas del juicio? Fatal, mal, lo que ya he mencionado. Evidentemente, yo no soy un ortodoncista, pero todos estos que he mencionado, ¿no? John Mew, Stephen Lin, Mark Virgin, Dr. Dom, hay varios, en varios países. En Australia, en Inglaterra, en Alemania, en España. Hay muchos que abogan por una ortodoncia respetuosa con la... ¿Con la respiración? Sí, con la respiración, con el desarrollo craneofacial realmente. Entonces, aquí... Albert, ¿sabes una cosa? Cuando me contabas que si nos vemos la campanilla, podemos mirar el tamaño de la vía aérea, o sea, se me vino a la mente, nosotros cuando estamos asistiendo al procedimiento de intubar un paciente en UCI, ese es Sí, el signo que tenemos para saber si es una vía aérea difícil o no. Pero cuando lo tienes el triste qué, te he perdido, Marce, un segundo. cuando nosotros hacemos esa prueba, si vemos la campanilla, cuánto espacio vemos atrás, logramos identificar si es una vía aérea difícil o no. La difícil es que es muy difícil poner un tubo para conectarlo al ventilador.
Pero lo que a mí me parece triste es que simplemente el terapeuta respiratorio se quede en ese momento, en un paciente en Claro, cuidado crítico, donde intubamos y es una vía aérea difícil, ponemos el tubo y ya está, y sale de UCI y ya está. O sea, es un claro, paciente que si sale de UCI, pues pensaros, es un paciente que respira por la boca, que seguramente tiene problemas para dormir, que respira mal. O sea, lo sacamos de UCI, pero también, venga, ¿qué más hay que hacer con ese paciente? Pero es un detalle que lo vemos así, o sea, ay, tiene una visión, digamos, diferente de su fondo de la boca claro. y nos dice, y solamente nos quedamos en ese momento, es un paciente de diaria difícil. Pero yo aquí en este momento lo relaciono, wow, es un paciente que tiene muchos problemas con su respiración. Claro, claro. Es que realmente esto es curioso, ¿no? Pero casi, casi, o sea, no siempre funciona, pero el 90% de las veces funciona. Puedes saber si alguien respira por la boca solo viendo su cara, ¿vale? O sea, las caras al final son como el currículum vitae de tu salud. Cuenta mucho, cuenta mucho de tus hábitos. Total. Evidentemente tu aspecto físico, hay parte que va de la genética, ¿no? Pero si tienes una cara estrecha, si tienes unos músculos de la cara atrofiados, sobre todo, si tienes poco espacio de aquí a aquí, ¿vale? Esto, si tienes poco espacio de aquí a aquí, que es una vía respiratoria estrecha, básicamente, es muy posible que respires por la boca. Es que es muy posible. Que sin ni siquiera hacer una exploración, lo sabemos, ¿sabes? Albert, vamos a cerrar acá, Dale, pero nos falta un montón, o sea, nos faltan los beneficios de respirar por la nariz. Vamos a tocar un poquito el tema del deporte, o sea, por qué también durante por el supuesto. deporte es súper válido cerrar la boca y es algo que tenemos que entrenar. Y bueno, un par de hábitos ahí que podamos practicar pues para Dale. menguar un poco como esta situación. Pero yo me quedo fascinada, encantada de escucharte, de que compartas esto tan importante. No, o sea, yo estoy feliz, gracias por esta información, gracias por todo lo que has hecho, gracias por esta intención de compartirlo con el mundo y nos vemos, ojalá, el próximo sábado, ahí lo tienes ahí en la agenda, a ver si logras acomodarte y, hacemos este segundo episodio de los beneficios de respirar por la nariz y todo lo que nos hace falta de este tema. ¿Te Por parece? supuestísimo. Nada. Muchísimas, muchísimas gracias, Marce, por dejarme compartir en tu canal. Y nada, nos vemos la semana que viene. Con mucho gusto de compartir y muy interesante todo. Yo estoy feliz, de verdad. Mil gracias por todo lo que has hecho. Mil gracias. A ti también por divulgar y por darme la oportunidad de venir al canal también. Te mando un abrazo desde Colombia, esta tierra que te gusta tanto, este calorcito que está haciendo hoy. Y nos vemos ojalá el próximo sábado. Mil gracias por este espacio. Y bueno, no sé si quieres cerrar con algo más y cerramos ahí. No, eso es todo. Simplemente para cerrar con un mensaje, ¿no? De todo lo que hemos hablado, ¿no? Porque he dado bastante información y a veces es difícil conectarla y tal, ¿no? Simplemente a todo el mundo, lengua en el paladar y boca cerrada. Y ya está. Maravilloso. Listo. Perfecto. Entonces, un abrazo también para ti, Marce, y nos vemos la semana que viene con suerte. Claro que sí. Yo me estaba poniendo la cintica 2, 3 veces por semana como para no perder el hábito, pero desde hoy me voy a poner la cinta todos los días. Y yo me pongo, ¿sabes qué? No sé si de pronto en España logras conseguirla, pero utilizo cinta kinesiológica. Ay, ¿dónde Yo la tengo? utilizo, yo simplemente por referencia utilizo cinta deportiva, o sea, se utiliza para lesiones y la compras en cualquier farmacia en España, seguro que en Colombia también. Y es muy barata, ¿vale? En España cuesta 1 euro o 2 euros. Supongo que en Colombia debe costar 3.000 pesos o 4.000 pesos, algo así. No creo que Porque, cueste nada más. ¿sabes? La cinta kinesiológica se adapta súper bien. Sí, sí. Bueno, si alguien tiene alguna duda de esto de taparse la boca para dormir, que me escriba por Instagram porque yo tengo mucha experiencia ya y he probado todas las cintas y tengo bastantes opiniones, ¿no? Entonces, que no tengan ningún reparo en escribirme porque súper contento de compartir información. Perfecto. Está bien. Mil gracias. Un abrazo y nos vemos Marce, que ojalá acabes de dentro de tener 8 días. un... Dime, perdona, Marce.
que te he interrumpido. Y que ojalá nos podamos ver dentro de 8 días. Por Ojalá. supuesto. Que acabes de tener un buen día. Saludos desde España. Un abrazo. Chao. Gracias a todos los que Chao, se chao. conectaron. Un abracito. Chao, chao. Un abrazo a Chao. todos.